Muy bien, en esta primera eh, clase, presentación, tenemos con nosotros al pastor José Luis Boter. Hoy vamos a estar presentando el primer módulo. Tenemos 5 módulos y hoy estaremos presentando el primer módulo, el aspecto administrativo de la escuela sabática. Así que hoy vamos a aprender un poquito de historia, vamos a tocar el aspecto administrativo de la escuela sabática y con esto vamos a arrancar. Queremos agradecerle, Pastor José Luis Boter, por su tiempo, por su dedicación, por su liderazgo y por su disposición de poder estar con nosotros en esta primera presentación. Pastor José Luis Boter, bendiciones. Muchas gracias, Pastor Galán. Queridos hermanos, es una alegría poder estar conectado con ustedes por este medio, en especial modo en una jornada donde estamos viendo nuevamente nevar, por lo menos aquí en el estado de New Hampshire, la nieve está copiosa, se ve muy bonito, la veo de aquí desde la ventana, pero menos mal el calorcito del hogar se siente. Así es que es una alegría poder estar con ustedes en esta mañana para compartir esta parte introductiva de aquello que es el ministerio de la escuela del sábado. Permítanme hacer una breve oración para poder compartir después el material con ustedes. Señor nuestro Dios y buen Padre, alabamos y glorificamos tu santo nombre porque nos das esta hermosa oportunidad de poder entrenarnos para aprender y de esa manera, Señor, poder servir de una manera mucho más eficaz en el trabajo que es la escuela del sábado. Señor, concédenos sabiduría, inteligencia para poder compartir estos momentos con nuestros hermanos. En Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, permítanme compartir la presentación de esta mañana para que de esa manera podamos seguir un poco los temas o el tema de esta jornada en la cual vamos a hacer una parte introductiva, que es una parte histórica de la escuela del sábado. Es porque, digamos, que la escuela del sábado es el corazón de la iglesia y es donde en realidad se juntan las actividades para poder hacer misión dentro de la iglesia. Eh, durante los años podemos ver un crecimiento y un cambio dentro de la organización de la escuela del sábado, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el resumen de la programación de la certificación, ¿no? Cuáles son los objetivos de la certificación, que en parte ya lo dijeron el pastor Galán y Pérez. ¿No? El objetivo de la justificación de esta certificación es fortalecer el liderazgo y la calidad de la enseñanza en la escuela sabática, garantizar la coherencia en la metodología y la visión en todas las iglesias. El tercer punto es capacitar a los líderes para fomentar el crecimiento espiritual y la participación de la comunidad y proporcionar un reconocimiento oficial que motive y valide los esfuerzos ministeriales. Entonces, el propósito claro y contundente de estos módulos es de dar instrumentos a cada maestro, a cada líder de escuela sabática, con el propósito de que su trabajo sea mucho más eficaz, que la explicación doctrinal sea fundada por medio de la Biblia y que ellos reciban también un reconocimiento formal de que han sido instruidos y preparados para un servicio mejor de la iglesia. El primer módulo que estamos tratando esta mañana es el aspecto administrativo de la escuela sabática. El siguiente módulo es la unidad de acción, un modelo de cuidado, compañerismo y discipulado, el funcionamiento de una clase de escuela sabática,
la clase de escuela sabática como un grupo pequeño de evangelización y la escuela sabática como herramienta para el crecimiento de la iglesia. Así es que vamos a empezar un poco con la historia del aspecto administrativo de la escuela del sábado, ¿no? Es interesante conocer parte de la historia para poder entender los mecanismos que se instauran dentro del proceso de la escuela del sábado, ¿no? Como ustedes pueden ver allí en la introducción, en este primer módulo trataremos historia de la escuela sabática, visión de la escuela sabática, misión y solidaridad a través de la escuela sabática, a través del proyecto TMI, ¿no? Todo miembro involucrado y We Care, que es otro proyecto que está adicionado al proyecto de todo miembro involucrado, beneficios de la escuela sabática y estructura de la escuela sabática. Así es que partimos viendo la historia de la escuela sabática, ¿no? La escuela sabática en realidad ha cumplido más de 162 años de existencia y nació en el 1852 a través de Jaime White, quien publicó eh, 4 lecciones de escuela sabática en la revista El Joven Instructor, ¿no? Allí es donde empieza este hermoso desafío de poder preparar cada eh, mensualmente o trimestralmente la escuela del sábado con el propósito de poder alimentar a la Grey, porque si no se alimenta a la Grey, se hace crecer a ovejas raquíticas, flacas, desnutridas, ¿no? Y fácil preda también de las falsas doctrinas que se introducen día tras día al interior del cristianismo. Así es que si en el 1853 se escribió 4 lecciones, Jaime White fundó en el 53, un año después, la primera escuela sabática regular en Rochester, en New York, no lejos de nosotros, ¿no? Porque el adventismo, como ustedes bien saben, surge en esta área de New England, donde se ponen los fundamentos de la iglesia adventista, y en el 1863 se organiza oficialmente la iglesia adventista del séptimo día. Esto quiere decir, queridos hermanos, que la escuela sabática surge 10 años antes de la fundación o la organización de la iglesia adventista. O sea, ya Jaime White, inspirado por el Señor, estaba viendo la necesidad de alimentar de un modo correcto a las ovejas del Señor, ¿no? O sea, 10 años ya se prepara con el propósito de que la iglesia que está fundando, la iglesia que el Señor les está permitiendo dirigir, pueda tener bases sólidas, especialmente en el aspecto bíblico, porque ustedes saben que diariamente doctrinas equivocadas van entrando a nuestras iglesias, y nosotros como líderes, como pastores, necesitamos conocer bien las doctrinas y el fundamento bíblico para poder sostener aquello que nos está poniendo en algún momento en dificultad. Siempre en el 1863, Uriah Smith publica la primera lección de la escuela sabática para adultos. O sea, no es solamente Jaime White que está participando en la preparación, sino que también involucra a otras personas para que colaboren en la publicación de la primera lección de escuela sabática para adultos. Adelia Patten comenzó a publicar lecciones dirigidas a niños, o sea que el, la idea va creciendo. ¿Por qué solamente pensar en los adultos y no pensar también en las ovejitas, en los corderitos? ¿No? Los corderitos necesitan crecer con un alimento sólido, que puedan hacer raíces profundas para que cuando crezcan esos niños no se nos salgan de la iglesia
porque en el mundo que van a enfrentar van a recibir mucha información y eso va a hacer que tambaleen en la fe, pero si ellos tienen buenas raíces, buenos principios, a pesar de que reciban información que reciban, ellos van a quedarse firmes en aquello que es. Y Adela pensó en esa idea de fortalecer desde la infancia a través de las publicaciones de la Escuela Sabática para niños. En 1877 se organiza la primera asociación de escuela sabática para todo el estado de California. O sea, ustedes ven, ¿no? Primero Nueva York, ¿no? Después pasamos a otro estado, al otro extremo de los Estados Unidos, que es California, y ahí es donde se forma la primera asociación. O sea, se está creando algo más grande, algo que comparta con todos la profundidad de la escuela del sábado y que nosotros ya por más de 160 años, por la gracia de Dios, seguimos estudiándola día tras día y aprofundizando todos los tópicos necesarios que vienen descritos en la Biblia. En 1878 se creó la prima división. O sea, ya empezamos a dividir las clases de la escuela sabática, ¿verdad? La clase para niños llamada The Bird Nest, el nido de pájaro, en Berkeley, en Michigan, que más tarde pasó a llamarse la Kindergarten. O sea, vemos una progresividad, ¿no? No es solamente un concepto paralizado, sino que cada vez que va pasando, se va actualizando, se va poniendo a la mano de la nueva realidad que va surgiendo en el cristianismo, especialmente la iglesia adventista, que es un movimiento que va creciendo, que va caminando. Y en el 1879 se organiza la primera sucursal de la escuela sabática, ¿no? Normalmente nosotros en nuestras iglesias tenemos la escuela del sábado, pero en muchas iglesias también existen sucursales de la escuela sabática. Por ejemplo, hay hermanos que no pueden venir a la iglesia por cuestiones de enfermedad, por cuestiones eh, por ejemplo, hay algunos que pueden ser presos dentro de sus casas y no pueden salir. Entonces la iglesia piensa en una sucursal. O sea, un grupito de hermanos va a visitar esa familia y realizan la escuela sabática en ese lugar. Entonces, ya en el 1879 esto ya se había planeado, ya se había ideado, y es allí donde se organiza, ¿no? La primera escuela, la primera sucursal de la escuela sabática, ¿no? Y eso nos dice que nuestros dirigentes de ese tiempo la veían con, con con proyección las ideas de cómo el Señor les iba iluminando. Y es así como nosotros tenemos que ver también la iglesia hoy. ¿Cuál es la proyección que nosotros tenemos para el futuro? ¿Va a ser la misma realidad que estamos viviendo o hay que tratar de idear, ¿no? Para poder llegar a las familias que no están llegando a la iglesia por medio del instrumento preciso que es la escuela del sábado. Tenemos el folleto de la escuela sabática que ya es un instrumento que nos ayuda a no pensar qué voy a predicar, sino ya tengo el material, ¿no? Lo que tengo que hacer es aprofundizar para poder transmitir a las personas el concepto correcto de lo que es el pensamiento adventista. En 1887 la Conferencia General solicitó a la escuela sabática sus ofrendas con el fin de establecer la primera estación misionera en África. O sea, que la escuela sabática no servía solamente eh, para alimentar a las ovejas en un lugar establecido, sino que esas ovejas pensaran que necesitaban expandir la predicación del Evangelio y se empiezan a recoger las ofrendas para las misiones. Entonces, trimestralmente, como ustedes saben, hay proyectos donde nuestras ofrendas van a terminar para crear nuevas escuelas, nuevos programas de evangelismo, estructuras universitarias que son evangelismo puro, que a través de las ofrendas de la escuela sabática ayudamos a otras naciones menos que la nuestra a poder crear lugares donde poder
predicar el evangelio. Y en este caso, en el 1887, ¿no? Se establece la primera estación misionera en África. Entonces, ustedes pueden ver la primera escuela sabática, ¿no? En 1889 inició las lecciones trimestrales de la escuela sabática para adultos. La primera impresión de las lecciones trimestrales en otros idiomas, danés, suizo, alemán, francés y alemán, ¿no? Ustedes pueden ver allí en la imagen International Sabbath School Quarterly, ¿no? Y ustedes, si pueden ver allí la fecha 4 de abril 4 a junio 27 del 1903, ¿no? O sea, es una escuela sabática que nosotros hoy la tenemos en mano, no de la misma manera, pero ya con, con figuras, con imágenes que nos llaman un poco la atención. En el 1901, la Asociación Internacional de la Escuela Sabática es sustituida por el Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General. O sea, se está volviendo más estructural, ¿no? Ya no es solamente una escuela sabática, sino que se devuelve un departamento en el cual el trabajo es más organizado, más, ¿no? Si ustedes piensan que la lección que estamos estudiando en este trimestre fue elaborada hace 5 años atrás. Significa que quien escribió esta escuela, este trimestre de la escuela sabática, ya lo escribió hace 5 años atrás, pero como ustedes ven, la lección es actual para nuestros tiempos. No es una lección que podríamos decir, oh, fue esto escrito para hace 5 años atrás. No, sino que allí interviene la presencia del Espíritu Santo para hacernos entender que estos hombres que fueron elegidos, ¿no? Para escribir la escuela sabática, ¿no? Son hombres con miras, no solamente en el presente, sino en el futuro. Y como ustedes están disfrutando de la escuela sabática durante este trimestre, los temas que se están tratando son de vital importancia para nosotros hoy en día. En 1912 se recogió la primera ofrenda del décimo tercer sábado y se imprimió la primera carta misionera, ¿no? Aquí ya empiezan a introducirse qué está pasando en el mundo, qué bendición se está trayendo de nuestras ofrendas que se empezaron a recoger, ¿no? Ya se abrió una estación en África y ahora empiezan a recibirse más noticias de que en diferentes partes del mundo se están realizando hermosas actividades y hay personas que se están bautizando y allí se empieza a escribir la carta misionera. Algunos la conocen también como el rumbo, ¿no? Y en el 1956 se piensa en organizar mejor la escuela sabática, dándole pautas a ese departamento para que pueda funcionar de la manera más adecuada dentro de la iglesia. Por eso se publica en 1956 se publica el primer manual de escuela sabática, ¿no? Pocos tienen este manual, ¿no? Pero es un instrumento fuerte para poder entender cuáles son las funciones. Eh, las raíces históricas de la escuela sabática desempeñan un papel fundamental en la formación de la identidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? Lo que hemos perdido en estos años es nuestra identidad. Fíjense, hay iglesias que ya ni hacen la escuela sabática, se reúnen solamente para celebrar el segundo servicio llamado así, que es el culto, ¿no? Y la escuela sabática ha sido puesta totalmente de lado. Entonces, ¿qué pasa con esas iglesias que ponen de lado la escuela sabática? Pierden su identidad, pero son nombradas o denominadas iglesias adventistas. Entonces, es por eso que perdiendo la identidad, parecen más iglesias protestantes que iglesia adventista, ¿no? Desde sus inicios a mediados del siglo XIX, la escuela sabática ha sido el primer ministerio organizado del movimiento adventista. Entonces, algo tendrá que decirnos, ¿no? Porque fue el primer ministerio, o sea, el pensamiento de poder
mantener una identidad, de poder formar, porque la escuela sabática es un centro de formación, o sea, no es un sermón o un segundo sermón o un primer sermón antes del otro sermón, ¿no? Entonces, la escuela sabática es un lugar donde preparamos a los miembros de iglesia a fundamentarse bíblicamente y mandarlos en la misión. Por eso, todas las características, vamos a verlo un poquito más detallado más adelante, todas las características principales de la iglesia adventista, el discipulado centrado en la Biblia, la evangelización y la participación de los miembros nacieron y se desarrollaron, ¿dónde, mis hermanos? En la escuela sabática. Esa escuela sabática, ese grupito de escuela sabática es como una iglesia dentro de la iglesia. Ese grupo de escuela sabática puede ser un centro de evangelización, no solamente para las visitas que se sientan en ese lugar, sino también para las actividades misioneras, para poder salir fuera de la iglesia, ¿no? Las visitaciones, se pueden hacer campañas evangelísticas con los grupos de escuela sabática, ¿no? Se pueden hacer visitaciones, se pueden hacer actividades este, para la comunidad solamente con la clase de escuela del sábado. Así es que, ¿no? Hay mucho que aprender sobre el ámbito de la escuela sabática. Y una cosa importante que dice la sierva del Señor, dice, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Esto nos dice mucho porque necesitamos ver qué pasó, cómo fue, cómo se organizaron, ¿cómo hicieron para poder llegar de un grupito, ¿no? De personas que eran en ese tiempo después del gran chasco? ¿Cómo hoy la iglesia es la iglesia que somos hoy en día? Entonces, esto tiene mucho que enseñarnos y decirnos, ¿no? Pasando al segundo punto, ¿cuál es la visión de la escuela del sábado? No sé, pastores, si vamos a tener momentos de preguntas en- al final o Al quieren que final, hagamos preguntas mientras vamos yendo al al final. final, sí, los últimos 15 minutos. Oh, ok, pastor, está bien. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Si hay alguna cosa que no me entendieron, por favor, pueden, pueden pararme y decir si puedo repetir o qué, quizá estoy yendo muy rápido en la presentación. ¿No? Entonces, vemos la visión de la escuela sabática. ¿Cuál es la visión de la escuela sabática, mis hermanos? Entonces, la escuela sabática debe ser uno de los instrumentos más grandes y eficaces para llevar almas a Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos queridos? Que la escuela sabática es el lugar donde salen estudios bíblicos y personas aceptan entregar sus vidas a Jesús a través del bautismo. O sea, es un centro, ese grupo de escuela sabática es un centro de evangelización, ¿no? Y es allí donde las personas van formadas. El objetivo de la escuela sabática debe ser, ¿qué cosa? Ganar almas. La pregunta sería, ¿cuándo ha sido la última vez que su escuela sabática que usted dirige ha llevado una alma a los pies de Cristo? Entonces, si no está sucediendo eso, tenemos que rever nuestro punto de vista de la función de la escuela sabática, ¿no? Porque de lo que veo, de la experiencia que yo veo dentro de las iglesias donde me invitan a predicar, yo me siento allí para ver cómo lo hacen, ¿no? Y hay muchas iglesias que la escuela sabática la empiezan desde el sábado y terminan en el lunes. O sea, no terminan de estudiar toda la semana, ¿no? Porque la escuela sabática no es el estudio de la escuela sabática, ese repaso, significa que quien está yendo y está participando de la escuela sabática, significa que la ha estudiado. Entonces el maestro de la escuela sabática tiene que ayudar a los hermanos a recordar qué es lo que ha estudiado,
¿Qué lecciones ha aprendido? ¿Qué lecciones ha aplicado en su vida? ¿Cómo lo ha compartido? O sea, la lección de la escuela sabática no es empezar de sábado y tratar de terminar con el viernes lo que nosotros hemos ya estudiado. Es un repaso. Entonces, cuando se repasa, hay momentos de compartir el mensaje. ¿Qué ha hecho? Entonces, hay hermanitos que abren su corazón y me dicen, cuando yo leí este texto bíblico, me vino lágrimas en los ojos porque pensé cuánto bueno y misericordioso es Dios conmigo, perdonándome mis pecados, mis rebeliones. Entonces, es un momento en el cual las personas abren su corazón y podemos sentirnos unidos. Pero cuando solamente se limita la escuela sabática a repetir lo que ya hemos estudiado, ¿qué se vuelve esa escuela sabática? Aburrida. Rótulo. Los hermanos van a decir, pero si ya he estudiado eso, ¿para qué? ¿No? Entonces tiene que ser un momento donde tú, maestro, haces que tu escuela sabática se vuelva atractiva, se vuelva un lugar donde hay intercambio, tiene que ser algo dinámico, ¿no? Entonces, es por eso que si mi escuela sabática no está ganando almas, no está cumpliendo en el objetivo que ha sido previsto para ese departamento, ¿no? Pensando a la visión de la escuela sabática, escuchen bien, por favor, esto, hermanos. Dice, es una agencia para ganar almas. Es un centro de discipulado donde las personas acuden para estudiar la Biblia y se les enseña a compartir el amor de Jesús. Entonces, o sea, hay unos estímulos aquí. ¿Cuál es el estímulo de la escuela sabática? Oye, este trimestre, ¿cuántas almitas vamos a ganar como escuela sabática? O sea, están presentando un proyecto. Ok, ¿cómo vamos a hacerlo? Instruyendo a los hermanos para salir a hacer visitas, para buscar almas, para poder empezar un estudio bíblico, ¿no? Entonces se vuelve un organismo vivo donde cada persona que participa de la escuela sabática se siente libre de poder expresar y de compartir. No es el estudio bíblico algo que solamente el pastor y los ancianos de iglesia o los líderes de evangelismo necesitan hacer, sino es un trabajo para todos, ¿no? El compartir la fe de Jesús. Fíjense algunos detalles que nos van a ayudar a entender. Nos preocupamos y la escuela sabática. Objetivo, demostrar cuidado práctico e impacto social a la comunidad. ¿Cómo aplicar semanalmente? Identificar las necesidades, identificar familias necesitadas o instituciones locales. Actos sencillos de solidaridad, recoger alimentos, ropa y productos de higiene, participar de la clase. Cada grupo se encarga de un pequeño proyecto social. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que la iglesia, o sea, no la iglesia, la escuela sabática, ese grupo de escuela sabática también actúa como community service. O sea, es una iglesia que está preocupada en las necesidades de sus miembros de iglesia y de las amistades que pueden tener los miembros de iglesia. Porque hay hermanos que dicen, oremos por tal persona porque tiene cáncer o porque está en el hospital. Pregunta y estímulo a la vez, hermanos queridos. Esa persona está pidiéndonos por oración. ¿Por qué no lo vamos a visitar? Y oramos por él directamente allí en su casa. Hermana, ¿puede organizarse para poder ir a visitarlo? ¿Podemos ir a visitar a esa persona en el hospital? Dado que esa persona tiene contactos, puede ser un familiar que no viene de años a la iglesia, puede ser un esposo que ha sido reticente en aceptar el evangelio, pero al vernos allí pueden caer muros y empezar a decir, oye, mi esposa, mi esposo, mis hijos van a una iglesia que se preocupan por nosotros. No, hay necesidades, a pesar de que vivimos en Estados Unidos, pero hay necesidades, ¿no?
Yo tengo una clase de escuela sabática que todos los sábados que estoy allí en esa iglesia, los hermanos me invitan a hacer visitas y ellos llevan un paquete inmenso de víveres para la familia. Pero organizamos todos por la escuela sabática. No, no están pidiendo ofrenda a la iglesia, ayúdennos con eso. No, se organizan ellos mismos y llevan un paquete de buena cantidad de cosas necesarias para el hogar. Entonces ellos están viendo, están enfocados en la actividad de ganar almas, de testimoniar al Dios que sirven. Nos importa y la escuela sabática, ¿no? Hay proyectos comunitarios más amplios, la limpieza o renovación de hogares, apoyo a refugios, orfanatos u hospitales, programas de salud y bienestar, ¿no? Compartir testimonios y resultados con toda la iglesia. Esto es importante porque, queridos hermanos, yo trabajé en Europa por 17 años, especialmente en Italia como pastor. Cuando yo llegué a Italia en el 2003, y presenté mi plan de trabajo como pastor en esa iglesia italiana. Cuando yo les dije a los hermanos, hermanos, este año vamos a bautizar por la gracia de Dios 5 personas, la iglesia se me puso a reír y yo me quedé un poco desconcertado, pues dije, oye, 5 almas en un año, en una iglesia de 60 personas, yo no creo que sea complicado bautizar 5 almas. Entonces un hermanito allí todo coloquial alza la mano y me dice, pastor, ¿puedo decir una cosa? Digo, claro, hermano, por favor, diga. Y me dice, pastor, yo sé que usted no está bromeando, pero quiero hacerle cuenta de la realidad de la iglesia. El último pastor que se fue, al que usted sustituyó, él en 4 años bautizó 2. ¿Cómo es posible de que usted nos diga que en este año vamos a bautizar 5, si el que se fue bautizó 2? Entonces eso fue una indicación para mí como pastor. La indicación de que la iglesia no estaba viviendo, ¿no?, una experiencia que pudiera ayudarlos a ver que era posible poder tener 5 bautismos en una ciudad como la ciudad de Milán, allá en Italia, ¿no? Y por la gracia de Dios, queridos hermanos, yo no contesté, digo, hermanos, por favor, oren solamente para que esto pueda volverse una realidad. Y como la iglesia no creía mucho, entonces me tocó trabajar a mí como pastor individualmente. Hacía mis visitas pastorales, daba mis estudios bíblicos. A los 3 meses presento a la junta de iglesia mis primeros 3 candidatos para el bautismo. ¿Y quiénes eran esos candidatos? Personas que venían a la iglesia de hace 5, 10 años atrás, que todos los sábados estaban allí, pero no habían decidido tomar la decisión de bautizarse. Y cuando yo los presento, les digo, hermanos queridos, miren, estas son las 3 personas que han decidido bautizarse y me gustaría que los bauticemos en tal fecha. Entonces los hermanos se quedaron asombrados y me dijeron, pero pastor, ¿los está obligando? ¿Les está pagando algo? Dije, hermano, yo no obligo y no pago a nadie para que se bautice, eso es una decisión. Es más, vamos a hacer una cosa. Los voy a invitar para que den su testimonio delante de ustedes, para que crean que no los estoy obligando ni les estoy pagando nada. Y los invité a una reunión de junta de iglesia, porque el primer lugar donde hay que hacer que las personas crean son los dirigentes. Entonces los invité a esas 3 personas a venir. Por favor, vengan y cuenten vuestra historia y por qué ustedes decidieron bautizarse. Y les permití a los dirigentes de la iglesia, por favor, háganles preguntas. Y ninguno preguntó si el pastor les estaba obligando o les estaba pagando algo. Así es que yo al final de la reunión, después de que los hermanos contaron su experiencia, les hice la pregunta para que quedara claro la situación y les digo, hermanos, disculpen, ¿los estoy obligando a ustedes a bautizarse? Y rápido ellos dijeron, no, pastor, esto es una decisión nuestra. Aquí no hay cuestión de obligar a nadie. ¿Les estoy pagando algo? Ah, pastor, si somos nosotros que le ofrecemos cuando viene a la casa una agüita, una comidita,
¿Usted qué nos ha ofrecido? ¿No? Nos ha concedido nada más la alegría de poder conocer a Jesús más y bautizarnos. Quedó allí, bautizamos a esas tres personas. Después de otros 3 meses, presento otras dos personas para el bautismo. Y los hermanos empiezan a dudar nuevamente, ¿no? Oye, este pastor creo que está haciendo algo. Y nuevamente salen con el mismo discurso. Pero a pesar de todo eso, bautizamos esas dos personas. Ya nuestros cinco, el objetivo era cinco, los cinco los habíamos bautizado ya en 6 meses. Quedaban 6 meses todavía. Por la gracia de Dios, durante esos 6 meses llegamos a bautizar otras dos personas. ¿Qué pasó después de eso? Un hermano de iglesia que era director de música y yo lo necesitaba todos los viernes para poder dirigir la música allí en la iglesia y no venía a la iglesia. Así es que un día terminé temprano el culto de viernes, ¿no? Y me fui a visitarlo en la noche. Era como las 9:30 de la noche que yo llegué a su casa. Digo, no es posible, este hermano me tiene que ayudar para incentivar un poco más la música dentro de la iglesia. Y yo llegué a su casa, hermanos, 9:30 de la noche. Toco el timbre, pero antes de tocar el timbre me doy cuenta que habían varios autos allí cerca de la casa, parqueados. Digo, wow, ¿qué cosa habrá aquí? Toco el timbre y su hijo me responde. Y tenían la videocámara, la cámara, que se podía ver quién estaba allí. Y el niño grita y le dice, papá, es el pastor. Y el hermano le responde y dice, dile que entre, dile que entre. Me abren la puerta y yo entro. Hermanos, el hermano tenía un grupo pequeño en su casa, con más de 30 personas allí. Todos los viernes su esposa preparaba comida para ellos. Eran personas con negocios y sus negocios los cerraban como a las 8 de la noche. Y venían a la casa, comían con la familia y después de eso empezaban a cantar y a darles el estudio bíblico. Al ver el hermano que era posible bautizar personas, ese hermano empezó a esas visitas que les daba estudios bíblicos, empezó a traerlos a la iglesia. Y al año siguiente tuvimos muchos más bautismos, hasta el punto que la iglesia me dijo, pastor, ¿por qué no organizamos cada trimestre un bautismo? Y no les estoy hablando de Perú, no les estoy hablando de Colombia, de Santo Domingo, de Ecuador, les estoy hablando de Italia, hermano. Entonces, si la escuela sabática no va a funcionar para animar, para poder hacer creer que es posible, que en este país donde nosotros vivimos es posible conquistar almas para Cristo, organizándonos de tal manera que cada grupo de escuela sabática tenga una función y trabaje de una manera extraordinaria, entonces ese grupo se va a volver en un ganador de almas con proyectos a la comunidad, va haciendo visitas, haciendo actividades, sosteniéndose uno con el otro. Entonces, eso se va a volver algo explosivo dentro de la iglesia. Y si un grupo funciona, los otros grupos inevitablemente van a ser contagiados. Pero para eso hay que creer. Si no creemos, va a ser complicado que podamos realizar las grandes cosas que el Señor tiene preparado para nuestras iglesias. ¿Cuáles son las ventajas de la escuela sabática, mis hermanos? Perdón, fíjense, ventajas. Se reúne en horario de máxima audiencia los sábados por la mañana. Entonces, es un momento para aprovechar la escuela sabática, para instruir. Entonces, por ejemplo, hace un poco, no, un mes atrás más o menos estuve por Colombia, me invitaron a hacer una semana de evangelismo, entonces estuve predicando y yo el sábado siempre me siento allí para ver cómo funciona la iglesia, para traer ideas, ¿no? Para mis iglesias. Me senté allí
Y un hermano antes de la escuela sabática empezó a tratar un tema de las 28 doctrinas de la iglesia. La presentó en unos 15 minutos, pero de un modo tan interesante que era como una parte introductiva a la escuela del sábado, pero era los 28 puntos doctrinales, era un punto de los 28 puntos doctrinales. Y me di cuenta allí que gran parte de la iglesia estaba presente escuchando uno de los 27 puntos doctrinales. Y eso me llamó la atención porque dije, wow, aquí están fortaleciendo la fe de los hermanos y están sosteniendo, ¿no?, las doctrinas que nosotros creemos. Y es más, la iglesia estaba presente. Entonces, la escuela sabática, cuando se dividió la escuela sabática, gran parte de la iglesia estaba allí presente. Entonces, al momento del culto, yo vi poquísimas personas llegar justo al momento del culto. Que lo que sucede al contrario en nuestras iglesias, la escuela sabática tenemos 40 personas y en el momento del culto tenemos 120, 160 personas. Entonces, pregunta, ¿dónde están esas 120 personas que no están viniendo a la escuela sabática? Es un desafío. Entonces, es un momento en el cual podemos tener la mayor cantidad de personas si lo hacemos de la manera correcta, ¿no? Trabaja con todos los grupos de edad, ¿no? En entornos sociales, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, jóvenes y adultos, ¿no? Personas con estudios, personas sin estudios, ricos y personas humildes. La escuela sabática llega a todos indiferentemente, ¿verdad? Entonces, es un programa que se estableció hace 165 años con una visión, un objetivo preciso, ¿no? Lo que lo hace más antiguo que la propia organización eclesiástica, porque la escuela sabática se organizó en el 53 y la iglesia en el 63, ¿no? Entonces ustedes pueden ver allí los detalles. La escuela sabática fue creada en el 53 por Jaime White, la iglesia adventista en el 63 tiene 110 años de 1853, siendo 103 años de diferencia. Nadie cambia el programa de la escuela sabática que ya está establecido. Entonces, vemos que la escuela sabática tiene un fundamento fuerte para existir dentro de la iglesia, ¿no? Y trabaja colectivamente en los grupos de la escuela sabática, ¿no? Es una agencia de conservación también, ¿no? Nuestras visitas, nuestras personas que se han bautizado de poco, ¿cómo los vamos a conservar? Hay dos maneras de conservarlos. Uno, hacerlos participar de un grupo pequeño y dos, hacerlos participar de una escuela sabática, que podría también convertirse en un grupo pequeño durante la semana. Entonces, es una agencia de comunidad. Todos deben participar antes de ser bautizados. O sea, personas que empiezan a venir a la iglesia están en una escuela sabática. O si la iglesia tiene una escuela sabática bautismal, entonces participan de esa escuela sabática bautismal o están presentes en las escuelas sabáticas, ¿no? Después del bautismo siguen participando, ¿no? Y también les da un sentido de pertenencia a las personas, ¿no? A los que se acaban de bautizar. Las personas tienen la oportunidad de hablar e interactuar. Esto es importantísimo, hermanos. No es solo el maestro el que tiene que hablar. Tiene que ser una clase interactiva donde participa uno, el otro, se escucha, se dialoga, se aprofundiza, ¿no? Entonces, se pasan momentos de oración, se hacen preguntas, se puede compartir uno con el otro. Tiene un enfoque global la escuela sabática, ¿no? Y también un enfoque local. Tienen un boletín informativo sobre las misiones globales, eso lo tenemos en nuestras iglesias. Cuando usted da su ofrenda, parte de eh, esa ayuda, ayuda a los proyectos globales de la escuela sabática. El programa del 13º sábado debe ser motivador a que cada hermano pueda ofrendar para poder apoyar a las misiones que tiene la escuela sabática, ¿no? Hay un profesor, ¿no? Hay un profesor que parece más el papa que un profesor, porque su palabra es infalible, ¿no? Y si le contradicen, pobre de él, ¿no? Entonces, en otros lugares no llaman
profesor al maestro de la escuela sabática, sino le llaman facilitador de la escuela del sábado. Una persona que te facilita estudiarla, entenderla, ¿no? Y ponerla en práctica. Entonces, ver quién está ausente, esta es una cosa importante, hermanos, que en la escuela sabática, ¿no? Eh, También funciona como la diaconía, ¿no? Porque ve quién está ausente de la escuela, en la escuela sabática para poder llamarlo, para poder ayudarlo, saber cuál es su situación, su condición, ¿no? Organiza visitas a las personas que faltan, ver quién no tiene deberes, si no está estudiando, ayudar a los alumnos a comprometerse con la misión. O sea, el maestro de la escuela sabática es un facilitador para que las personas puedan empezar a involucrarse mucho más dentro de la iglesia. Existe un manual de enseñanza mundial que promueve la unidad doctrinal dentro de la iglesia. Hasta la fecha hemos tenido alrededor de 700 lecciones diferentes, o sea, tópicos, ¿no? De las lecciones en estos 165 años que abarcan temas doctrinales, teológicos y prácticos, así como los libros de la Biblia. Todas las promociones de la iglesia se pueden realizar a través de la unidad de escuela sabática. O sea, no es necesario más hacer los anuncios en la iglesia, porque eso se puede hacer en la escuela del sábado. Basta pasar la información a los maestros de escuela sabática y antes de que empiece la clase, ellos dan la información de lo que va a suceder en la escuela y involucrarlos. Hermanos, como clase tenemos que estar presente en apoyo a la campaña evangelística, a la noche de oración, ¿no? A las actividades que se realizan en la iglesia. Por ejemplo, a veces el director de evangelismo dice, hermanos, hoy los espero esta tarde a las 3 de la tarde para poder ir a repartir libros, invitaciones, ir a tocar puertas. Y se aparece el director, el pastor y algún hermanito más. Y se miran y dicen, somos tres. Bueno, la Trinidad existe, así es que vámonos los tres. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Se desapareció? ¿Se desintegró? ¿Somos iglesia solamente cuando estamos reunidos para el culto o somos iglesia en todas las actividades que realiza? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Eh, toda la iglesia totalmente involucrada en los proyectos misioneros, en proyectos de solidaridad, ¿no? Lleva el nombre de una de las instituciones más antiguas que conoce el hombre, por lo que todo el mundo pasa por la escuela. Entonces, nosotros hemos ido a las escuelas para poder formarnos y poder ser lo que somos intelectualmente hoy, pero la escuela sabática, ¿no? Nos ayuda a formarnos para la universidad más grande que vamos a tener, que se reina en los cielos. Ese es el lugar donde nos esperamos, preparándonos día tras día a través del estudio de la escuela del sábado. Hoy hay un libro inspirado en Elena de Huay que se llama Consejos sobre la escuela sabática, ¿no? Así es que yo creo que todos los maestros y pastores deberíamos estudiar este libro para recibir los consejos inspiradores de la hermana Elena de Huay y entender cuán importante es la escuela sabática dentro de nuestras iglesias, ¿no? Y cuál es la función que ellas, en parte lo estamos diciendo, pero leerlo, queridos hermanos, eso les va a ayudar y les va a inspirar a que el trabajo que ustedes hacen en las escuelas sabáticas es un trabajo fundamental para la iglesia, ¿no? La estructura de la escuela sabática, hablemos un poquito de la estructura, que es importante porque a veces se ocupa tanto tiempo solamente en la introducción y poco tiempo para el repaso y para las otras cosas, ¿no? Entonces, hay que tratar de eh, equilibrar los tiempos allí, ¿no? Por eso la estructura de la escuela sabática, el objetivo es promover el estudio de la Biblia en compañerismo, la misión y la participación. Ese es el objetivo de la escuela sabática. Y la escuela sabática tiene componentes importantes en su dirección, que son el director, los directores adjuntos, la secretaria y los maestros.
¿no? Funciona como un departamento de la iglesia local con liderazgo y funciones específicas. ¿Cuál es la función del director? Hermano director, hermana director, por favor, escuche bien. Su función es coordinar las actividades de la escuela sabática, planificar programas semanales y especiales. Por ejemplo, el Día de las Visitas es un programa especial de la escuela de sábado. Motivar al personal y a los miembros para que estudien y participen en las misiones. El perfil del líder o del director de la escuela sabática es un líder espiritual, organizado y comunicativo. Entonces, porque es un programa que tiene que correr todos los sábados. No puedo dejar yo en pensar que tengo que hacer un programa una vez al trimestre, ¿no? Entonces, es un programa que tiene que correr todos los sábados y el director tiene que trabajar en armonía y en bastante colaboración con los demás líderes de ese departamento. Entonces, las funciones del director adjunto son apoyar al director en todas las áreas, asumir el liderazgo cuando sea necesario, coordinar clases o proyectos específicos, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? Garantiza la continuidad y el apoyo de su liderazgo. O sea, el subdirector que en muchas iglesias viene llamado, ¿no? Es una persona que colabora, no que se opone al director. Si es una persona que colabora estrechamente con él. Entonces, si se opone, entonces, ok, su oposición puede ser de dos maneras, o una destructiva o la otra constructiva. Si su oposición es constructiva para poder mejorar la escuela sabática, gloria a Dios. A mí me gusta trabajar con personas que se oponen conmigo, pero que son constructivos. Pero trabajo también con los destructores, pero limito su colaboración, ¿no? Para que no se creen mayores dificultades. Pero quien es opositor pero constructivo, allí voy con él de la mano para poder crear nuevas ideas, nuevas cosas dentro de la comunidad, ¿no? Responsabilidades, registrar la asistencia y los informes. Esta es la responsabilidad del secretario. Organiza los datos estadísticos y enviarlos a la asociación, apoyar la comunicación interna, ¿no? El perfil del secretario, meticuloso, organizado y comprometido. ¿Cuál es la función de los maestros? Maestros de la escuela sabática, ¿no? La responsabilidad es enseñar la escuela, la lección de la escuela sabática, promover la interacción y la aplicación práctica, proporcionar atención espiritual a los miembros. Y esto es un aspecto importante, hermanos, conocer la Biblia, ser empático y motivador, ¿no? Es verdad, no podemos conocer en su totalidad todo lo que dice la Biblia, pero ser honestos es un argumento importante. Por ejemplo, muchas veces me han hecho preguntas a mí, a pesar que soy pastor, me han hecho preguntas que yo me he quedado pensando y podía decirle cualquier cosa para salir de eso, pero he preferido ser honesto y decirle, hermano, fíjese que no lo he pensado, no lo he reflexionado ese tema. Permítame esta semana reflexionarlo y le voy a hacer llegar mi pensamiento o lo que dice la Biblia exclusivamente sobre ese tema para poder ser claros, ¿no? Mejor ser honesto que tratar de salir del momento y, como diría mi esposa, hacer un chorro de babas, ¿no? O sea, pasar un mal momento como alguien que no conoce lo que la Biblia en realidad está diciendo. Programa semanal sugerido. Este es el programa semanal sugerido. La escuela sabática, queridos hermanos, tiene una duración de 90 minutos, ¿no? Y en esos 90 minutos tengo que ser equilibrado con las cosas que voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el formato básico? Esto es una idea, no es mandatorio, ¿no? O sea, ustedes tienen que realizarlo según la realidad de vuestra iglesia. Es solamente un programa sugerido. El título mismo lo dice, ¿no? Será una bienvenida y oración en 5 minutos, alabanza y adoración unos 10 minutos, énfasis misionero,
¿no? Unos 10 minutos, estudio de la lección en clases 45 minutos y la lista de asistencia, atención pastoral, informe de la escuela sabática unos 15 minutos. Y al final el cierre y la oración final, que son 5 minutos. Y eso se realiza en 90 minutos, que serían 1 hora y media aproximadamente. Entonces, si empezamos la escuela sabática para a las 9, a las 10:30 ya hemos tenido que terminar para empezar a dar espacio a las otras actividades de la iglesia. Entonces, elementos claves del programa. Entonces, cada programa va organizado con anticipación. Significa que las alabanzas, los himnos y canciones espirituales van en concordancia con la escuela sabática, ¿no? La división interamericana prepara un material muy interesante para poder hacer la escuela sabática. La única cosita que me permitiría observar en esa programación es de que ocupan mucho tiempo en la introducción de la escuela sabática. Entonces habría que equilibrar eso para poder permitir que ayude en la presentación, pero es un programa muy interesante, me gusta bastante, ¿no? Entonces, allí hay también sugerencia de himnos para poder cantar en la escuela sabática relacionados con los temas con el tema de la escuela sabática para ese sábado. Entonces, énfasis misionero, historia, desafíos, ofrendas, el cuidado pastoral, ¿no? Asistencia, visitas, proyectos, ¿no? Antes de entrar a esta reunión tenía una reunión con una iglesia italiana que me pidió de hacer también formación para los líderes y esta mañana hablaba con ellos sobre los diáconos, ¿no? La función de los diáconos que es vital en la iglesia y son solamente dos departamentos que nosotros, o dos tipos de personas que ordenamos para el servicio dentro de la iglesia, que son los ancianos y los diáconos. Y los diáconos tienen una misión especial que es la visitación para cada familia dentro de la iglesia. Entonces, ese énfasis, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como pastor estoy una vez al sábado en una iglesia, pero los diáconos, los maestros, están todos los sábados allí. Entonces, ellos pueden pasar la información al pastor de que alguien está enfermo, de que alguien faltó, ¿no? Para que el pastor también pueda moverse y de esa manera poder cumplir la misión que le fue encargada. El estudio de la lección debe ser interactivo, aplicativo perdón, aplicación práctica, oración, momentos de intercesión y gratitud. Hay hermanitos que cada sábado llegan con pesos sobre sí y necesitan de nuestras oraciones. La organización de las clases, nosotros tenemos dos departamentos que se llaman escuela sabática para niños y escuela sabática para adultos, ¿no? Que aquí hay una sugerencia de poder trabajar juntos estos dos departamentos para poder tener es como una escuela que tiene la parte primaria y la parte secundaria, ¿verdad? Pero es una sola escuela, pero que tiene dos direcciones, una que puede dirigir la parte del Ministerio de Niños, que sería la Escuela Sabática para Niños, y el Ministerio de Adultos. Entonces aquí hay una sugerencia, ¿verdad? De las clases, bebés de 0 a 1 años, los principiantes de 1 a 3 años, menores de 4 a 6 años, los primarios de 7 a 9 años, los jóvenes de 10 a 12 años, los adolescentes de 13 a 17 y después entran las clases de jóvenes y la clase de adultos. Cada clase cuenta con un profesor eh, cualificado y los materiales adecuados, ¿no? Entonces, la escuela sabática tiene que pedir el material que necesita cada clase para poder ofrecer a los alumnos el material, el alimento espiritual, ¿verdad? Que me gusta la aplicación que hacen aquí porque en Sudamérica y no sé en Centroamérica, pero en Europa también cada miembro se compra su pan espiritual. Así es que el que no tiene no lo compra. Pero aquí he visto que las iglesias tienen esa buena costumbre de comprar material para toda la iglesia y darle
a los miembros. Así es que nadie puede decir, yo no tenía material, no tenía mi escuela sabática, por eso no lo estudio, ¿no? Y ahora con la tecnología, los aplicativos para la escuela sabática son gratuitos y podemos tener la escuela sabática. O sea, ya el miembro de iglesia no tiene excusas para poder decir que no puede estudiar la escuela sabática. Lo que falta es el interés de poder estudiarla, que es otro tema que necesitamos a profundizar para entender cómo estimular. Consejos para una programación atractiva. Esto me agrada, hermanos queridos. Primero, la puntualidad. Comience y termine a tiempo. ¿No? Conozco pocas iglesias que son puntuales y me fascina ver a los hermanos trabajar puntualmente, porque a veces decimos, empezamos la escuela sabática a las 9:15 y tú llegas a las 9:15 y no ha comenzado todavía. Y tú preguntas, pero ¿por qué no empezaron, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Por qué están demorando? No, es que no hay gente. Es que la gente va a demorar siempre más si tú no empiezas puntual. Porque si tú dices a las 9:15 y empiezas a las 9:30, 9:40, cuando la gente llega a esa hora y ve que tú estás empezando, dice, ah, bueno, la iglesia, la escuela sabática empezó a las 9:40. Entonces, no se están perdiendo el tiempo. Entonces, si tú empiezas a las 9:15, la gente sabe que tú empiezas a las 9:15, ¿no? Y no te vas a agarrar el tiempo después para otro departamento. Entonces, la puntualidad, terminar y empezar en el horario, eso es fundamental, mis queridos hermanos. Y este principio va aplicado también en la gestión de los grupos pequeños. Los grupos pequeños empiezan a una hora y terminan a una hora establecida para permitir que las personas sigan viniendo la siguiente vez porque van a ver la seriedad. La puntualidad demuestra la seriedad del trabajo que estamos haciendo. Cuando no hay puntualidad, estamos demostrando poca seriedad en lo que estamos haciendo, ¿no? Participación, involucre a diferentes miembros de iglesia a participar en la presentación de la escuela sabática, ¿no? Porque los maestros están allí exclusivamente dedicados a esa actividad. Sea creativo, utilice música, videos, testimonios, tenga un enfoque espiritual. Cada parte debe conducir a la adoración y a la misión. No vuelva a su escuela sabática en humanismo. El ser humano sin Dios no es nada y no puede hacer nada. No convirtamos nuestras clases de escuela sabática en términos psicológicos y humanísticos. Hay alguien superior a nosotros que se llama Cristo Jesús, que Él nos ayuda a resolver todas las cuestiones humanísticas que nosotros tenemos. Y eh, para concluir, repito esta frase dicha por la sierva del Señor en el libro Eventos Finales, página 71. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Amén, amén. Esta es una parte introductiva, queridos hermanos, así es que lo que se viene eh, en los próximos domingos seguramente va a enriquecer mucho más el aspecto introductivo que nosotros hemos hecho esta mañana, pero en lo que podemos responder a vuestras preguntas, inquietudes que han podido surgir en la presentación de este tema, estamos aquí para servirlos. Muchas gracias, Pastor Galán Pérez, por esta oportunidad de poder compartir estos momentos con los hermanos. Gracias a usted, Pastor Boter. Creo que hemos tenido una excelente presentación. Gracias de todo corazón. Gracias a cada uno de los hermanos que están conectados. Hermanos, esta es la sección de preguntas y respuestas. Mientras ustedes van formulando sus preguntas, quiero motivarles para que ustedes hagan la registración de su asistencia a la clase de hoy. Por favor, ayúdennos con eso porque eso es muy importante para conservar el registro de asistencia. Pastor Galán, ¿qué le ha parecido la presentación del Pastor Boter?
Excelente. Qué manera de empezar este maravilloso curso de esta certificación de escuela sabática. Tenemos ya la base, de cómo empezó, la historia, la estructura de la escuela sabática. Excelente. Nuevamente, gracias al pastor Boter. Recuerden que en este momento estamos en una sección especial de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta, habilite su micrófono, lo puede hacer sin problema y le puede hacer la pregunta al pastor Boter en esta hora. Eh, un paréntesis, Pastor Galán, Pastor Boter. Quiero motivarles para que las preguntas se hagan basadas en lo que se ha tratado. No se adelante tal vez a contenido futuro donde se van a estar haciendo otras presentaciones. Limítese a hacer la pregunta, en mi recomendación, al tema, a los tópicos que el pastor ha tratado en el día de hoy. Adelante, queridos. Bien, ya tenemos una manito allí. Revelación Linfield. Buenos días, pastores Galán, Pérez y Pastor Boter. Yo tengo una duda. El Pastor Boter mostraba un horario opcional, ¿verdad? De cómo debería repartirse la escuela sabática. En el caso de que haya una programación especial, por ejemplo, yo sé que los conquistadores hacen un sábado del conquistador y hay otros programas especiales. ¿Cómo cambiaría eso la programación sugerente que hay ahí en el dado caso de que se maneje algo así? Bueno, en mi experiencia, hermanos, cuando hay un programa especial, dialogamos con el departamento de escuela sabática y con el departamento que está dirigiendo ese momento especial. Normalmente no cancelamos la escuela sabática, sino que hacemos que el departamento presente la escuela sabática y que los maestros puedan seguir dirigiendo la parte de la escuela sabática para no quitar ese espacio tan importante que es un momento en el cual cada hermano puede manifestar sus sentimientos, compartir sus ideas y la colaboración entre departamentos ayuda bastante a una buena realización, porque ellos van a tener la dirección del tiempo también para que no se les pase el tiempo, no estén desesperados en que la escuela sabática se ocupa mucho tiempo, sino que ellos están corriendo toda la programación, pero tienen en la programación la actividad de la escuela sabática. Digamos, eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando hay actividades. Por ejemplo, el próximo sábado hay algo especial para las damas en una de las iglesias. Entonces ya están en diálogo con la directora de la escuela sabática para poder gestionar todo el servicio de la iglesia dirigido por las damas, ¿no? Y que no se quite ningún espacio que es importante para el crecimiento espiritual y emocional de los hermanos. O sea, eso es lo que nosotros hacemos. Eso podría ser una sugerencia también para vuestra iglesia, ¿no? Pero ustedes conocen mejor que mi persona la realidad de vuestras iglesias y el diálogo entre departamentos yo creo que sea vital para una buena gestión. Está en mute, pastor. Tenemos varias manos levantadas, pero voy a entrar aquí a la plataforma al pastor Francis y me gustaría que le demos la oportunidad de que él pueda dar un breve saludo a nuestros hermanos. Pastor Francis, welcome. ¿Salió o está acá con nosotros? Ya El pastor, salió, no lo encuentro. ok, el pastor Ya, Francis es el director de Escuela Sabática de nuestra conferencia y el coordinador general de esta certificación. Bueno, va- ya. vamos a estar pendientes, sí, porque él ha entrado 2 veces para estar con nosotros. Vamos a estar pendientes a ver si entra y darle la oportunidad allí. Muy bien, gracias Adriana por tu pregunta. Borges, adelante. Buenos días, buenos días. Eh, Dios le bendiga a todos.
Está en mute. Ahora sí. Perdón, me escucho. Buenos días. Buenos días. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Gracias a ustedes, pastores, por esta clase que me ha encantado. Mi pregunta es la siguiente. Hay algo que a nosotros nos preocupa muchísimo y creo que es un mal que casi todas las iglesias los estamos viviendo. Entonces, ¿qué el pastor nos aconseja a nosotros con lo que es la llegada temprano a la iglesia de los hermanos? ¿Cómo podemos motivar, o sea, nosotros como líderes, cómo podemos motivar a los hermanos a que puedan tener una asistencia a tiempo en lo que es la escuela sabática? Y en esa misma dirección, Pastor Botero, antes de que usted responda esa pregunta, también Carolina, precisamente en el chat, hace la misma pregunta. ¿Cómo motivar a la asistencia a la escuela sabática? He hecho visitas a los hogares, hemos ofrecido regalos a las primeras 15 visitas que llegan a 9:30, hacemos promociones en la semana, textos individuales a los hermanos, llamadas, y todavía la asistencia es pobre. Sigo orando, pero no veo mejoría. Los hermanos no estudian su folleto y es una lucha. Adelante, Pastor. Una pregunta desafiante, mis hermanos. Ahora, ¿cómo gestiono yo esta realidad? En especial modo, si voy a presionar a la iglesia de que llegue temprano, pero no tengo el liderazgo de la iglesia que llegue temprano, eso va a ser un impedimento para que la iglesia llegue temprano. Entonces yo trabajo con los líderes, con todos los departamentos de la iglesia, invitándolos a que seamos el ejemplo para la iglesia. Entonces no podemos pretender de que la iglesia nos llegue temprano si nosotros no llegamos temprano. Entonces, porque la iglesia está observando y al ver eso, fíjense, cada líder de iglesia tiene influencia sobre un grupo de hermanos. Si ese líder es positivamente influente, va a involucrar a que lleguen las personas a su grupo. Y eso de parte de los líderes. El segundo aspecto es el maestro de la escuela sabática. El maestro de la escuela sabática, como decía, una de las características tiene que ser, ¿no?, una persona positiva que involucre, que gestione de la manera correcta al grupo. Entonces, si es un buen motivador el maestro de la escuela sabática, entonces su grupo va a responder a la invitación, porque sabe que hay actividades, sabe que hay un momento especial en la escuela sabática. Entonces, ese grupo va a ser un grupo que va a estimular también a otros, pero el trabajo empieza. Líderes de iglesia, líderes del departamento, maestros de la escuela sabática, para poder llegar a un grupo mayor de personas. Porque salir adelante al micrófono delante y decir, hermanos, por favor, lleguen temprano, ¿no? Es como tirar las hojas al viento, ¿no? Donde cayeron, cayeron, y no va a haber, pero si se trabaja en modo mirado, en modo objetivo, entonces podemos tener mayores resultados. Yo no trabajo mucho con los incentivos, es una experiencia personal, no trabajo mucho con los incentivos porque trabajo más que todo sobre la responsabilidad de cada persona. Sí, los incentivos ayudan, pero lo que más me interesa es que la persona sea responsable. O sea, yo soy miembro de iglesia y como miembro de iglesia tengo que ser responsable de la colaboración en las actividades de la iglesia. O sea, si me dan un regalo, bien venga, pero no tiene que ser la motivación para que yo venga a la escuela sabática. Entonces, esta es mi experiencia personal. La experiencia del pastor Pérez puede ser diferente, la experiencia del pastor Galán diferente, la experiencia de los otros pastores que están aquí en la reunión puede ser diferente. Y yo creo que cada idea, cada sugerencia puede ayudarnos para poder tratar de
aplicarlo en nuestras iglesias y ver cuál de ellas puede dar un buen resultado. Pero yo empiezo de las cabezas, ¿no? Hay un hermanito italiano que me decía siempre, pastor, el pescado huele mal desde la cabeza. Cuando huele mal la cabeza, entonces todo el cuerpo huele mal. Entonces, si las cabezas no están funcionando como se debe, entonces se va a resentir en lo que está viniendo después, que es la iglesia en su generalidad. Pastor, disculpe, algo que podríamos agregar ahí a lo que usted ha señalado, excelente. Y yo creo que la pregunta no solo refleja el sentir de la hermana que formuló la pregunta, sino de la mayoría de los líderes de escuela sabática, ¿no? No es un problema aislado, tiende a ser un problema, si no general, de manera muy frecuente. Yo creo que algo que nosotros deberíamos reevaluar es eh, qué tan interesante es mi escuela sabática. Porque a veces queremos que el hermano llegue temprano, pero muchas veces la escuela sabática no responde a las necesidades de la congregación. Porque muchas veces queremos tener una programación, digamos, enlatada y queremos ir a pie juntilla el programa de escuela sabática de la División Interamericana, que muchas veces responde a intereses, a necesidades diferentes a las que nosotros tenemos acá en nuestro contexto Ujú, geográfico. Entonces son cosas para evaluar. No significa que lo que se hace allá es malo, sino que evaluar si la programación de mi escuela sabática es relevante para mis hermanos. Y, tal vez encuestar a la misma iglesia. ujú. Ya. Sí. Y ese es el propósito de esta certificación, tanto la presentación del pastor Boter el día de hoy y las cuatro que restan, es ayudarle a ustedes a crear un excelente programa, buenos maestros, buena programación, para que así la asistencia pueda aumentar. Así que gracias, pastores, por su contestación allí. iPhone 12. Sí, pastor. Buenos días, Dios le bendiga a todos. José Pérez habla de este lado, de la iglesia Sendero de Vida Springfield. Saludos, José. Sí, la pregunta es para el pastor. Va de la mano con la pregunta que hicieron anterior. La persona, la hermana decía sobre la asistencia. Yo hablo más sobre el estudio del folleto. Siempre reanimamos, siempre somos consistentes en repetir la importancia. Por ejemplo, yo soy un vivo ejemplo, un testimonio vivo de cómo Dios me ha bendecido a través del folleto de escuela sabática. Prácticamente el 95% de las cosas que yo sé bíblicamente hablando, el folleto, estudiándolo diario, de escuela sabática. Y yo motivo a los hermanos y le digo y le doy participación siempre para que sea, como decía el pastor, interactiva la clase, hablen. Esto no es un monólogo, no es solamente el maestro que va a hablar, se supone que todos estudiamos la lección diario, pero de una clase, pastor, de 15 personas, del grupo mío, porque hay dos grupos en la iglesia, dos maestros vemos, solamente quizás tres estudian el folleto. Y siempre, como le dije, somos consistentes, repetirle que hay que estudiarle la importancia que tiene el folleto. Siempre las clases son, como usted decía, cristocéntricas. El mensaje final de hablar de Cristo en la cruz, de la importancia que tiene esa aplicación en nuestras vidas cuando vivimos de la mano con la consagración en Cristo. Pero la iglesia en ese aspecto, la iglesia de nosotros, tiene ese problema, que los hermanos como que llegan y no saben de lo que le estamos hablando. Quizás tres responden, levante la mano. Esa es la pregunta para el pastor. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ahora, cuando fui estudiante de teología, en uno de los cursos que llevé, me pusieron a ser maestro de escuela sabática. Y el mundo europeo es bastante intelectual y no emocional. Así es que para poder presentar los temas de la escuela sabática, no me bastaba presentar el argumento que estaba escrito en la escuela sabática. Entonces, yo llevaba libros de la hermana Elena de Huay en mi bolsa, ya subrayados, donde les hacía notar algunas cosas que la escuela sabática decía y aprofundizábamos. Agarraba otros libros de autores no cristianos y se los llevaba para estimular su conocimiento. Y
en el breve tiempo me fui dando cuenta de que los hermanos eran estimulados porque me veían a mí estudiar mi escuela sabática y a profundizarla de una manera que les estimulaba a investigar y saber más de lo que estábamos haciendo. ¿Ok? Esa es una experiencia que yo tuve y lo he también experimentado en una iglesia hispana. Siendo pastor, me ocupé de una clase de escuela sabática y uno dice, bueno, usted es pastor. No, pero para estimular, aunque si eres pastor, para estimular no basta ser pastor. Necesitas eh, encontrar los detalles para poder estimular a la iglesia. Entonces, utilicé parte de esas experiencias, pero también hay una cosa para que nosotros descuidamos mucho lo que es la relación con los hermanos de la escuela sabática. Entonces, cuando un hermano se siente de escuela sabática, se siente acogido, se siente parte de ese grupo, se siente importante, ¿no? Entonces, esa persona va a ser estimulada aunque sea va a empezar a estudiar un día de la escuela sabática, pero en lugar de, porque a veces se comete el error, ¿no? Hermanos, ¿cuántos días estudió? Y alguno tiene miedo de responder que estudió solamente uno, ¿no? Porque dicen, oh, solo uno. Entonces, yo no preguntaba cuántos días habían estudiado para no hacerlo sentir mal, pero yo me daba cuenta quién había estudiado y quién no. Porque quien estudia, participa. Quien no estudia, está calladito o hace observaciones en términos generales y no va al específico de lo que la escuela sabática dice. Entonces, yo, por mi parte, los estimulaba, ¿no? Preocupándome un poco por ellos, cuál era su... Por eso, la visitación en la escuela sabática es importante. El maestro de la escuela sabática es el pastor de ese grupo de escuela sabática. Entonces, ese hermano tiene que conocer a sus ovejitas que tiene allí, entender por qué no están estudiando, cuál es el problema, hermano. Usted tiene la escuela sabática, ok, voy a ir a hacerle una visita. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tiene el tiempo para estudiar su escuela sabática? Ayudarlo. Entonces, cuando yo me gano la confianza, la estima de esa persona se va a volver una ayuda para mí en la escuela sabática y va a empezar a estudiar, va a empezar a participar. Pero cuando nosotros no tenemos conexión con los hermanos, entonces va a ser difícil, hasta los mismos como pastores, ¿no? Paramos tan ocupados que dejamos un poco de lado la visitación de los miembros de iglesia, pero nos damos cuenta que cuando los visitamos, la iglesia funciona de una manera y cuando dejamos de visitarlos, funciona de otra manera. Lo mismo es en la escuela sabática. El maestro, si hace ese trabajo que es importante de conexión con el miembro, entonces es un estímulo fuerte para él, para participar, llegar temprano a la escuela sabática, porque sabe que ese lugar es un lugar donde se siente cómodo, donde se siente feliz, donde se siente acogido. Y díganme ustedes, hermanos, ¿quién no quiere participar? Hasta yo como pastor me siento cómodo en un lugar donde me aprecian. Donde no me aprecian, me presento, pero estoy ahí medio incómodo, ¿verdad? Entonces, es un estímulo lo que tenemos que buscar, pero sobre todo, ¿cuál es la necesidad del hermano? Conectarme con el hermano. Entonces, de esa manera creo que vamos a poder experimentar algo mejor, ¿no? Repito, son ideas, no son cosas que en mi realidad puede haber funcionado, en tu realidad quizá tengo que pensar, reflexionar qué puede ayudar. Entonces es un estudio que todos necesitamos hacer, del pastor al maestro de escuela sabática. El maestro de escuela sabática tiene que decir, ¿qué estaré haciendo mal? No es que estés haciendo mal, sino en qué tengo que mejorar, cómo puedo estimular mejor, ¿no? Porque si alguien me dice, ya hice todo, yo digo, no has hecho todo. Hay algo que todavía no has hecho, solo que tienes que doblar rodillas y pedirle al Señor, ¿qué más tengo que hacer para poder Amén. hacer que estos hermanitos sean estimulados por la gracia de Dios? Amén. Amén. Tenemos Gracias varias a más. José. Sí, Adelante, pastor. sí, le voy a dar la oportunidad a Eneida. Ella levantó la mano en el chat hace un ratito. Eneida Morillo, adelante.
Gracias. Sí, mi pregunta es, porque esto ha sido desde que empecé ahora en enero como lo más durito de la escuela sabática, y es que nosotros como clase estamos luchando para que la llevemos más allá de los sábados, es decir, en forma de grupo pequeño, pero Mm. ha sido difícil. Una de las excusas es el invierno. Y claro, yo le presento muchas herramientas, pero pastor, ¿qué motivación puedo yo encontrar o podemos encontrar para que nos animemos y cuando vayamos más de la escuela sabática los sábados, podamos estar con las personas que no están en la iglesia? ¿Qué usted nos diría en cuanto a esto? Porque en eso estamos luchando todos los sábados. Ah. Ahora, se ha experimentado en diferentes países la conversión de escuela sabática a grupo pequeño. En algunos países ha funcionado por un periodo de tiempo, pero después se ha desintegrado porque la escuela sabática no tiene límites geográficos. Entonces, uno que vive al otro extremo de la ciudad hace parte de esa clase, ¿no? Y puede llegar a la iglesia, pero no puede llegar durante la semana al grupo pequeño. Entonces, eso ha hecho que se fraccione un poco y se ha reorganizado el aspecto de los grupos pequeños para poder trabajar por zonas, ¿no? Hermanos que viven por cierta zona puedan trabajar exclusivamente para esa zona donde ellos viven. Entonces, pero otro detalle es, por ejemplo, hermanos que no llegan, en la presentación se los dije, existen extensiones de escuela sabática. No por fuerza se tienen que realizar el sábado al momento de la escuela sabática, sino se pueden realizar durante la semana. Hay una familia que por problemas de salud, económicos o que sea, no pueden llegar a la iglesia. Entonces, ese grupo de escuela sabática va ya programado, perdón, con la familia, ¿no? Va y hace la escuela sabática con ellos, comparte la palabra con ellos. Entonces, a eso se le llama una extensión, ¿no? Entonces, para planear la situación de los grupos pequeños, que la escuela sabática se convierte en grupos pequeños, entonces haya que sentarse y reorganizar un poco la gestión de la escuela sabática para que las escuelas sabáticas se vuelvan en grupos pequeños y funcionales. Porque el propósito del grupo pequeño es el mismo propósito de la escuela sabática, que es la ganancia de almas. Si la escuela sabática y el grupo pequeño se va a volver un lugar solamente para encontrarse como miembros de iglesia, no está cumpliendo la misión que tiene, que es la ganancia de almas. Entonces, se está haciendo una parte, pero no se está cumpliendo la misión. Así es que, repito, todos los departamentos dentro de la iglesia son cuestión de estudio y de oración. Gracias, pastor. Ninguno de nosotros tiene la clave para decir esto hay que hacer y ustedes van a ver que van a resolver el problema de vuestra escuela sabática. Hermanos, es una cuestión, ¿no? Por ejemplo, para nosotros que vivimos de otros países, por ejemplo, yo tengo 4 nacionalidades diferentes que prevalecen. Mis iglesias, tengo guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos y una iglesia que es mixta entre Puerto Rico, Santo Domingo, Ecuador, Perú, Guatemala, ¿no? Entonces, mi actitud con ese grupo mixto es un trabajo diferente, pero cuando yo trabajo con mis hermanos mexicanos, yo tengo que entender cuál es el pensamiento y el mecanismo que mis hermanos mexicanos tienen, porque yo soy peruano, ¿no? En ese grupo mexicano, el extranjero soy yo, ¿verdad? Ellos están en casa. Entonces yo tengo que entender cómo es que ellos trabajan, cómo es que ellos son estimulados para hacer, porque el grupo que yo tengo es un grupo pasivo, ¿no? Yo soy un pastor activo, uno que le gusta trabajar y hacer las cosas, pero ellos son un grupo pasivo. Entonces usted está sacándose, está sudando, predicando y ellos están así, que parece que ni respiran. Entonces usted hace el llamado a todo animado, hermanos, ¿quién? ¿No? Y usted ve allí, están allí que Tranquilito. parece
que nadie responde. Pero el Señor está trabajando, está obrando. Entonces, yo digo, ¿estaré haciendo algo mal? ¿O es que tengo que estudiar un poco más cómo los hermanos trabajan, cómo reaccionan, cómo tengo que lidiar con ellos, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces, en cada realidad mexicano, guatemalteco, salvadoreño que tengo que, como pastor, no puedo decir, estos todos son iguales. No, cada idiosincrasia tiene un mundo por sí. Así, entonces, en la escuela sabática lo mismo. El maestro de escuela sabática tiene que pensar que ahí tiene varios mundos que no son iguales y que cada mundo tiene un sentimiento, una perspectiva totalmente diferente. Entonces, ¿cómo yo como líder, como maestro de escuela sabática, como pastor, puedo actuar de la manera correcta? Entonces, este es un desafío. Por eso los pastores pasados, yo por lo menos como pastor paso tiempo estudiando los mecanismos que hay dentro de mi iglesia para poder evitar problemas, porque basta un mecanismo equivocado y la iglesia se vuelve conflictiva. Entonces, como pastor necesito tratar de estudiar, por eso yo paso tiempo estudiando mis iglesias para poder ver cómo. Sé dónde empujar y sé dónde no tengo que empujar. Porque, y lo mismo sucede en la escuela sabática, sé dónde empujar a los hermanos y dónde no. Entonces, es un estudio y oración, hermanos. No dejen de estudiar la palabra de Dios y pedirle consejo al Señor de cómo poder dirigir de la mejor manera la escuela sabática. Así es que la función de grupos pequeños aquí funciona de una manera, en Europa funciona de otra manera. Por ejemplo, para mi experiencia, el mejor periodo para hacer grupos pequeños, ¿saben cuál es? Este periodo de invierno, porque la gente busca el calorcito. ¿Y dónde está el calor? En sus casas. Si no, es el domingo que se van al mall o a un restaurante para comer, pero durante la semana están en sus casas. Y yo digo, ¿qué mejor periodo para hacer evangelismo en grupos pequeños? En el periodo que la gente está en su casa, porque está el calor, entonces allí hay que darle, porque después llega el verano, la primavera, el verano, se abre todo, calorcito, todos quieren ir afuera, quieren estar ahí, entonces tengo que inventarme ya otras actividades, porque la gente ya no está en sus casas, está fuera de las casas. Tengo que inventarme ahora ideas y proyectos para poder realizar actividades fuera de la iglesia o de las casas, ¿no? Pastor Entonces, Boter, es todo un perdón. estudio. Oh, perdón, ya me he Nos, alargado. nos quedan 3 minutos y hay 4 manos levantadas. Sí. Así que el pastor Galán está coordinando esas manos y quisiéramos cerrar con haciendo énfasis en los tópicos que serán tratados en la próxima clase. Pastor Galán, ¿cuáles son el orden de las manos? Claro que sí. Jubileo, adelante. Muchas bendiciones. Ay, Ramón. Va. Sí, muy interesante todo lo que se ha dicho y me gustaría también preguntar y aportar de que la comunicación en la escuela sabática, en los grupos, es de suma importancia y a veces nosotros no utilizamos todas las herramientas necesarias. Un ejemplo puede ser hacer grupos de WhatsApp entre los miembros de cada grupo para que se mantenga una comunicación en el transcurso de la semana, porque a veces hay hermanos que solamente se ven los sábados, no se ven durante la semana. Y a veces es difícil aquí, donde por lo menos en la zona norte es difícil de Estados Unidos por la nevada, por el mal tiempo, a veces no se puede salir mucho por el clima, pero si tenemos grupos de WhatsApp, podemos hacer también grupos de Zoom, interactuar y hacer preguntas, mandarle preguntas de la lección en la semana para Ujú. que ellos contesten. Entonces ya cuando llega el sábado, ya ellos tienen respuesta y tienen preguntas para hacer. Claro, toda sugerencia, hermanos, es bienvenida. Cada idea que ustedes presentan
por ejemplo, un grupo de WhatsApp o de Telegram o lo que sea, son ideas que ayudan en el crecimiento y la conexión con la iglesia, que es fundamental. Gracias, Ramón. Denian Mota, adelante. Buenos días, Dios le bendiga a todos y feliz semana. Simplemente era para agregar a lo que dijo el pastor Botera hace un ratito atrás, cómo motivar a los alumnos que lleguen temprano a su clase. Pues yo siempre lo que he hecho es que, y veo que les gusta a mis alumnos, es dividir la lección en días. O sea, por ejemplo, el hermano Pedro va a tener el lunes, la hermana María va a tener el martes y así sucesivamente. Y veo que a ellos les gusta y cada uno participa. No doy yo solamente la clase como maestra, sino se lo divido entre ellos. Y también algo que ha funcionado, que eso siempre me mantengo en contacto con ellos. Si no lo veo que llegó, pues de que se termine el servicio, le llamo, le digo, hermano, no te vi hoy en la iglesia que tiene, está bien. Porque a veces el hermano o la hermana está en la iglesia y lo vemos y le saludamos, feliz sábado, ¿cómo está? Y en la iglesia te sonríe, pero en la casa o en el trabajo está pasando un tornado o un huracán categoría 5. A veces sí, a veces lo veo que llega o llega fuera como del horario que ese hermano siempre llega y a lo mejor no me participa en la clase, inmediatamente que yo tengo un chancecito me acerco y le pregunto, dime cómo está todo bien en tu casa, está tu familia bien, cómo te sientes, no te veo hoy con la energía y la alegría que siempre te veo y siempre trato de animarle, de conversarle y de asegurarme que, oye, no llegaste, fue porque a lo mejor te acostaste muy tarde, no te levantaste a tiempo o estás enfermo con la gripe, pero una razón hay por la cual tú no participaste, por la cual tú no llegaste a la iglesia y como maestra, pues yo siempre estoy pendiente de ellos y como dijo el pastor Boter, siempre tengo pendiente que tenemos hermanos de diferentes nacionalidades. Yo soy dominicana, somos los caribeños, somos energéticos, alegres y yo sé que lo mismo que es para mí bien gracioso, para otra persona de Colombia o de Centroamérica, no va a ser igual, entonces trato de llevarlo pues al ritmo que ellos van, no a mi ritmo. Claro. Está bueno. Gracias, Denia. Dios te bendiga. Amanda Peroso. Sí, sí, pastor. Yo quería decir que por muchos medios se puede comunicar uno en grupos. Como dijo el hermano, por Zoom, yo diría muy bueno, porque así nosotros también tenemos un grupo y es por el Zoom. Pero no de escuela sabática, pero a mí me gustaría ponerlo en la escuela sabática. Esa es una y otra es que eso que dijo la hermana me gusta, porque hay que compartir, ¿verdad? Y nosotros podemos ya como, eh, puedo decir, maestra de escuela sabática, poder afirmar o poder aclarar los otros tópicos. Gracias, pastor. Gracias, Amanda. Una última pregunta, ya no tenemos tiempo para más. Liz Rodríguez, adelante. Buenos días, pastores, Pastor Víctor, gracias por la oportunidad, Pastor Galán y al pastor que estaba dándole training. Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo llamé al Pastor Víctor cuando vi el anuncio de que iban a tener un seminario para esta clase de escuela sabática. Yo le dije, mire, pastor, no soy maestro de escuela sabática, pero nosotros tenemos un grupo por Zoom hace 4 años y en ese Zoom ha surgido que en la mañana, a las 6 de la mañana, nosotros tenemos un servicio de oración. Tenemos devocional y oración y en la tarde, de lunes a jueves, tenemos el repaso de la lección. Y con las personas que estamos trabajando más, hay como 2 o 3, 4 hermanos que son miembros de la iglesia, los demás son amigos, ¿verdad? Y ellos están bien interesados en estudiar la lección. Les conseguimos el folleto y tenemos por día. Yo hablé con el pastor, sí, hablé con el pastor y también hablé con el director de obra misionera, que lo pusiéramos como grupo pequeño de la iglesia. Así es de que yo le doy muchas gracias a Dios porque el pastor Víctor nos dio esa oportunidad de que uno se prepare más para poderle dar más
información y más estudio a estas personas. Le doy muchas gracias a Dios y gracias, Pastor Víctor, otra vez, Pastor Galán y el pastor que dio lo de la escuela sabática, y pidiéndole a Dios, y cada día se une más, porque ya ayer me dijeron 2 hermanas que querían entrar para estudiar la escuela sabática juntos. Allí sí podemos desarrollarla, toda la escuela sabática. Así que yo soy una persona que no me gusta mucho opinar en la iglesia de la escuela sabática. Como que me acorto, me quedo así, pero observo, y no es porque no sé, entiendo lo que están hablando, pero me quedo callada. Así que ya ustedes saben. Y gracias, Pastor. Gracias a Dilis y gracias a cada uno de ustedes por conectarse y por sus preguntas. Gracias de verdad. Pastor. Sí, queremos darle las gracias a todos ustedes por conectarse, al pastor Boter por la excelente presentación, a los pastores que nos están acompañando. Veo que está el pastor Lache. Pastor, un abrazo, brother. Gracias, pastor. Parao también está ahí. Amén, bendiciones, amén. excelente. Amén, y nuestro amén. querido, Empoderados. nuestro querido Valerie, amén. bueno que estás ahí, Dios te bendiga, brother. A cada uno de ustedes, hermanos, gracias por hacer posible este programa. Gloria, que es la secretaria del departamento hispano, pastor. Ha estado bien activa ahí. Pastor, si usted me permite, quiero introducir lo que será el programa del próximo domingo. ¿Qué vamos a tener el próximo domingo? Hay un pastor invitado con una temática bien interesante, y estos son los tópicos que estarán siendo tratados el domingo próximo. Esa va a ser la clase, ¿no? ¿La pueden ver todos? Sí. El módulo tiene que ver con unidades de acción, qué son y por qué existen, el maestro de escuela sabática como pastor de su pequeña unidad de acción, el perfil del maestro de escuela sabática. Esto es muy importante, directores de escuela sabática, a la hora de buscar a un maestro, cuál es el perfil para ese maestro, y consejo para pastorear a través de las unidades de acción de la escuela sabática. Yo creo que vamos a tener una excelente clase el domingo que viene, Pastor Galán. Estamos listos ya para esa clase. Si usted está aquí con nosotros es porque usted tiene el enlace de Zoom. Es el mismo que vamos a utilizar todo el mes, todas las clases que restan. Así que compártalo si usted mira la lista de personas que estuvieron con nosotros, con el director de escuela sabática, si no está aquí, con los subdirectores, con los maestros, con los ancianos, para que estén aquí con nosotros el próximo domingo. Recuerden que esto está grabado y vamos a facilitarle también a los que no pudieron estar con nosotros en esta primera presentación. Quiero recordarle también, antes de despedirnos, que tenemos una gran convención en el mes de mayo, una gran convención de laicos. Y ustedes que están aquí es porque están interesados en ayudar, fortalecer el liderazgo de su iglesia. Y esta convención es precisamente para eso, para Ministerio de Escuela Sabática, ministerios personales y Ministerio de Servicio a la Comunidad, y todos los líderes de nuestra iglesia que estén interesados. Hay varias opciones allí para usted quedarse el fin de semana. Estaremos en el Boxborough Regency Hotel. También puede quedarse, puede registrarse para material. Bueno, tenemos la registración temprana, que ya tengo entendido que ya pasó la fecha. Ahora estamos en registración regular. Y el sábado solamente, si usted solamente puede estar con nosotros y el sábado. Así que haga arreglo para eso, para que sea de mucha bendición. El horario de inicio a las 10 de la mañana. El enlace está en nuestra página de Facebook, Ministerios Hispanos SNEC. Sus pastores también tienen el enlace, así que si algún miembro no lo tiene, lo puede llamar a su pastor o usted mismo se lo puede enviar. Y de esa manera podemos conectarnos. Finalmente, pastor, quisiera recordarle a los hermanos que entraron hoy a la clase, pero que no se han registrado. Por favor, vayan al website de la conferencia. No vayan hoy porque lo van a encontrar cerrado. A partir del lunes, le vamos a pedir al hermano Sean Santana que abra la registración una vez más. Está abierto.
Ya está abierto. Está abierto. Perfecto, así que vayan, si no se ha registrado, regístrese. Y si sabe de alguien que ya se registró, pero que no está aquí, invítelo para la clase del domingo que viene. Buenos días, José Luis Santana. Yo me registré, pero no me llegó el link. Tuvieron que enviármelo a mí. O sea, yo me registré, pero no me llegó ninguna. Ya, Regístrese de nuevo. ya. Vamos a ver, de todos modos, nosotros a través de su pastor, usted, hermano José Luis, usted puede recibir el link del Zoom, ¿no? Porque a partir de ahora lo que usted necesita es el link del Zoom. Ujú. Y es este mismo que utilizaste, el mismo enlace para entrar hoy, es el mismo el próximo domingo y el resto de la clase. Amén. Gracias. Gracias. A la orden. Bueno, Pastor Galán. Quisiera pedirle al pastor Boter, gracias nuevamente, pastor, por su tiempo, gracias por esa excelente presentación. Diríjanos una palabra de oración para cerrar en esta hora. Sí, muchas gracias antes que todo por la invitación y por el estímulo. He visto varias reacciones y eso me hace feliz de que pude ser un instrumento para estimularles al diálogo. Así es que los invito a orar. Señor nuestro Dios y buen Padre, aquí estamos con un grupo de líderes, maestros, directores de un departamento tan importante dentro de tu iglesia. Sí. Por favor, te quiero pedir humildemente que les llenes de tu Espíritu Santo, les llenes de sabiduría, de entendimiento, para que ellos puedan entender las necesidades de sus iglesias, para poder, Señor, planificar, organizar de la manera correcta y de esa manera, Señor, poder ver al pueblo tuyo reunido para estudiar, alabar y glorificar tu santo nombre. Permite que cada hermano que en esta mañana se ha conectado haya sido estimulado, haya tenido, recibido ideas para poder, Señor, mejorar en su programación, en la dirección de su escuela sabática. Y seguramente, Señor, estamos convencidos que cada domingo que se va a presentar un tema va a ser de gran bendición para cada uno que participa, porque, Señor, esto es el inicio. Lo mejor viene en los siguientes domingos porque se va a profundizar más el argumento de la escuela sabática, el liderazgo y otros tópicos más, Señor, que van a enriquecer el trabajo que cada uno de nosotros hace. Por favor, sigue guiando nuestros pasos, ayudándonos en cada cosa que hacemos y que podamos siempre glorificar tu santo nombre. Pídenos con tu bendición, pero no de tu presencia. En Jesús te lo agradecemos. Amén. 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 Muchas gracias.